Zapá. Estamos hablando de nuestra profe, la número 1 de guaraní, Lili Rodríguez, con nosotros. ¿Cómo estás, Lili? Bienvenida. Ponaitereí, chegoen Ponaitereí, muy Porá, bien. porá, ¿no? Pona. Porá Y es bien. Ponaitereí es muy bien. El día está precioso. Sí, está Así. hermoso, muy agradable el clima. Bueno, Dan ganas de andar, de moverse. y dan ganas de aprender guaraní, Sí, o de por lo menos seguro. intentar aprender como lo venimos haciendo cada Y miércoles. bueno, para hoy justamente algo bien lúdico, bien dinámico, los nombres de los animales en guaraní. Me decías, ¿no? Que por ahí esa es una de las cosas que más llama la atención en los adultos y en los niños. ¿Cómo Sí, se dice? exacto. Es un tema recurrente de preguntas. ¿Cómo se dice caballo en guaraní? ¿Cómo se dice perro? No solo en los adultos, la gente mayor, sino en los niños. De hecho, algunas de las plaquitas que vamos a ver ahora las hizo Vicente, un niño, así que ¿En serio? ahora Ah, sí, ya tenés ayudante ahora. tengo ayudante, Me así que ahora encanta. lo vamos a ver. Me encanta. Ahí Dieguito nos va a empezar a compartir las imágenes que trajo Lili para poder seguir aprendiendo como lo hacemos aquí cada miércoles. Estás muy activa siempre en redes sociales, ¿no? En Sí, TikTok. sí, sí, TikTok siempre. Ahora enfatizando con el tema de los animales autóctonos y cómo se los llama en idioma guaraní y algunas características, las descripciones también de ellas. Bueno, ahí apareció la primer placa. Animales de corral, Ujú. de granja. Gallo. ¿Cómo se dice gallo? Se dice ruasume. Es poco conocido en la zona, más se le dice gallo, Ujú. pero en guaraní es ruasume. Y gallina, sí, se usa muchísimo, es ruasu. Ruguazú. Ruasu. Gallina, por ejemplo, huevos de gallina es ruasurupia. Ajá. Así se dice, que está bien carito ahora, ¿no? El Pero es tan ruasurupia. necesario, ¿no? Es tan necesario y tan nutritivo. Tan- Así que ruasume es el gallo y ruasu la gallina. A ver, pasamos a la próxima placa, Dieguito. Esto, perdiz. Ujú. Inambuí es de la perdiz chiquitita que generalmente cuando levanta vuelo asusta, hace un sonido bastante intenso. Y después está la perdiz grande que es Inambuguazú. Recuerdo eso en la zona de campo, antes comíamos muchísimo, Sí. salían a cazar, mis hermanos salían a cazar y comíamos guiso de Inambuguazú No. o estofado, es como un pollo, Inambú. Ah, mira, es un pollo silvestre. silvestre. Inambuguazú y Inambuí el chiquitito. Hay más variedades, pero esas son las que hay en la zona. Ujú. Así que bueno, vemos ahora otro animal, otro ave. IP. Eso, Ahí me salió. pato, se dice, ¿cómo entonces? IP. Eso, upe. Y ganso se dice guarimbe. ¿Conoces el ganso, no? Sí. Sí. Y a los Bueno. gansos también, ¿no? Estoy rodeada. Bueno, ganso entonces se dice guarimbe. Son dos aves muy usadas en la zona también, sobre todo donde hay agua, donde hay fuentes de agua. Después, ¿te acordás que te había llamado la atención ese nombre de la Panamí, mariposa? por la panadería. Ujú. Y había dicho que el logo era Era una una mariposa. mariposa. Y el nombre en guaraní de la mariposa es Panambi. Y después la libélula o aguacil Ujú. se dice ñajati. Ñajati. Cuando va a llover suelen volar Aparecer, en sí. cantidad, sí, en cantidad. O cuando hay un viento, si viene un viento cambiante, también suelen Aparecen aparecer. las ñajatí. Sí, las ñajati. Y bueno, veremos el siguiente. En el Ah. primero de los gráficos está Iso. uso, Uso. uso, que es Gusano. gusano. Puede ser cualquiera de ellos, es uso. Y después algo bastante Ah. repulsivo es la garrapata. Ahí ya está medio crecidita esa garrapata, ya se nota que succionó bastante sangre. Ujú. Se dice yatebú, Ya te- yatebú. De hecho hay enfermedades incluso que ellos transmiten y son bien difíciles de sobrellevar. Tenemos después el tan odiado por muchos y temido por otros, ñatiú. ¿Mosquito? Sí, mosquito es ñatiú. Tan pequeño pero a la vez poderoso para hacernos sufrir. Y por último, Otro molestoso. otra plaga de los hogares. La cucaracha se dice ¿cómo? Tarabé. Eso, bien la acentuación, tarabé. Tarabé.
Esos son dos de los insectos que primero aparecen en nuestra placa y veremos ahora con cuál nos topamos en la siguiente. Ahí está. Rana. ¿Cómo se dice rana? Yui. Eso, Ahí me acordé. Y sapo. Cururú. Exactamente. Mucha gente detesta los sapos, pero cumplen un rol importantísimo dentro del equilibrio. Por ejemplo, si uno los tiene en el patio, en el fondo, ayuda a eliminar un montón de alimañas y otros insectos. Hasta puede contrarrestar a una víbora. Así que son feitos pero útiles. Son feitos pero útiles, beneficiosos. Y la rana, bueno, la rana no sé, yo la comí una vez y era rico. Ay, es lo no. único que puedo decir. Así que no sé qué otra función cumple en el ecosistema en nuestra zona. Y a ver, después, Anguyaguazú, así se dice rata. Después tenemos la rata esa silvestre, la que solemos ver al costado de las rutas y demás. Aperea, que es el cuy. El cuy. El cuy. Es muy bonito, pero se asemeja a la rata, pero es re lindo, la aperea. Y después, a ver qué nos aparece en el siguiente gráfico. ¿Qué otro animalito? Ajá, yacaré. Ese todos lo conocemos, Todos ¿no? lo conocemos. Y Yacaré. la verdad que es un animal apasionante, hermoso, poderoso y hermoso. Y la tortuga, mira cómo se dice tortuga. Carumbé. Eso. Como la comparsa. Carumbé, ¿sí? No sabía. Hay una famosa, no sé si Paso los Libres o el interior. Carumbé. Sí. Mira. Bueno, carumbé. Muchas veces se le dice a las personas que son lentos, carumbé, lento como el camburé, como el carumbé. Carumbé. Víbora. Boy. ¿A dónde tiene el acento? Un boy. En boy. Ahí está, es un boy. Y el ratón, el chiquitito, se dice anguyai. Anguchai. Lo cual suele ser la comida del boy muchas veces. Así lo vemos a ese pequeñito. Después, un animal hermoso y que en riesgo de extinción en la zona, el aguaraguazú, el zorro grande. Otro día vamos a compartir un gráfico con la descripción de ese animal tan lindo, todo en guaraní, así que lo vamos a ver en otra oportunidad. Y después el aguaraí, que es el aguará gris, el zorro gris, que abunda en nuestra zona. A veces también pobres en las rutas se los choca porque pasan la ruta y quedan encandilados con las luces de los faros de los autos y bueno, terminan muertos, arrollados. Pero ese es aguaraí y el aguaraguazú. Y después, liebre, tapiti. Tapiti. Me suena el tapiti. No es tepati, esa es otra cosa. Tapiti. Tapiti. Después el cachorrito es tapitira, hijo de la liebre, ¿no? Liebrecita. Y después, ¿qué? Cualquiera de los peces se dice pira. Y la palometa, ¿cómo se dice? Piray. No, piray. Piray. Eso, Por piray. Al tener el acento nasal en la A, se acentúa ahí. Piray. Tenemos pira y piray. Y después, mucuré. Es la comadreja. Justo ayer te decía que me olvidaba el nombre en español. Comadreja se dice mucuré. Y el de abajo, el tan temido, yaguané. Yaguané. O zorrino. Zorrino. ¿Alguna vez sentiste el aroma? Sí, en las rutas, ¿no? Sí, que se siente, sí. No se lo ve al animal, pero se siente, se hace sentir. Imagínate si pasando en auto se siente lo que es que estar cerca es tremendo. Después cerdo, chancho, se dice Curé. Y el hijito es curera, el chanchito. Chiquitito. Sí, son los animalitos más hermosos que existen al nacer. Lagartija. Fíjate que está sobre el dedo de una persona, de lo pequeñito que es. Ámbere. Después la iguana se dice teyú. Ese también es un animal que ahora empieza a haber muchísimo nuevamente, menos mal. Se está superpoblando otra vez. Hubo un tiempo que casi desaparece. Y a ver, después tenemos burro. ¿Cómo se dice burro? Burica. Eso. Y mula también, burica. Burica. Sí.
El burro es un animal gris, generalmente su color es gris, y la mula puede variar porque ya es el híbrido entre el burro y la yegua. Entonces ya tiene otros tonos también, pero el burro casi siempre es gris. Después tenemos perro. ¿Cómo se dice perro? Yaguá. Yagua. Y el hijo, el perrito, se dice yaguara. Es como el cachorro. El cachorro. Ahí está. Muchas veces cuando alguien es molesto, se le suele decir que es más molesto que un yaguaraí, porque no es cierto que el perrito, el cachorro es tremendo, como se vuelven pesados a veces para jugar y demás. Entonces sos tan molesto como un yaguaraí. Y después, a ver qué más nos aparece. Algo muy rico también. Tatú. El tatú. De los cuales hay muchísimas variedades. Esta No, es nunca una. lo comí, pero me dijeron que es muy rico. Sí, al horno lo hacía mi mamá hace mucho. Y bueno, muchas veces lo he comido. Es muy rico. Y después un animal que me gustaría conocer es el oso hormiguero. No tuve la oportunidad aún de verlo. Se dice yurumí. Me llamó la atención el nombre porque yurú es boca y mi es chiquito, así que boca chiquita lo describe. No creo que no hay mucho en la zona, pero alguna vez me gustaría verlo. Gato, ¿cómo se dice gato? Baracaya. 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 Ay, conejo. Y conejo es lo mismo que liebre porque es una variedad tapití también, igual que liebre, tapití. Baracayá entonces es el gato. Y después a ver si tenemos otra más. Si nos aparece alguna otra placa de otro animal. Baracayá se parece a ambaracá, que es guitarra. Sí. Después tenemos mono. El que tenemos los aulladores, el mono aullador. Carayá. Carayá. Y otro animal apasionante, hermoso, es el tucán. Que se dice tuca. 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 Eso, con la A nasal. Acento. Sí, el acento nasal. Tuca. Bueno, ese también es un animal que quedan poquitos, pero bueno, son hermosos realmente, llamativos. Y así hemos terminado entonces nuestro listado. Hay muchos más, pero bueno, por ahora analizamos eso. Perfecto. Como siempre, Lili, es un placer poder aprender, ¿no? Y que a través de las prácticas es donde uno le va quedando. Sí, y los gráficos también, por Los eso empecé a gráficos. implementar más gráfico, porque la parte visual ayuda mucho a grabar. Así que esas plaquitas van a quedar después en las redes para ir aprendiendo. Subimos en las redes y bueno, y por supuesto te pueden seguir a vos en TikTok. Sí, en TikTok. ¿Cómo te encontramos? Lili Guaraní. Lili Guaraní. Sí. Y ahí hay clases Sí, cortitas pero intensivas, me gusta. cortitas, y eso hace que se grabe más en la mente de las personas. Por eso la dinámica es esa, videos y cosas cortitas, concretas y cortas. Bueno, como siempre ya es un clásico, Lili. Tenés que mandar una pequeña pausa porque en el bloque cerramos con Lore de Brotes por A. Bueno. Todo tiene que ver con todo. Exacto. Bueno, seguimos con el guaraní. Bueno, ya pausa, pe, jaupei, peseguita, pe aprendé, getabemba, e ponaba.